Bueno, buenos días a todos y a todas. Y bueno, entonces me comentan aquí por el chat, dice también entrará en el chat del maestro Josué Hernández como oyente. Sí, muchas gracias también al maestro Josué. Y bueno, reiterar la bienvenida al doctor Alberto Tena Camporesi aquí al Seminario de Análisis Institucional. Y bueno, voy a comenzar dando su currículum, que se me hace sumamente interesante. El doctor Tena Camporesi es doctor en Ciencias Sociales y Humanidades aquí en la UAM Coajimalpa, maestro en Políticas Públicas y Sociales por la Pompeu Fabra de Barcelona y licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración en la Complutense de Madrid. Actualmente se encuentra realizando una estancia postdoctoral con un proyecto sobre la idea del impuesto negativo sobre la renta en el pensamiento de Milton Friedman en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Y bueno, él lleva estudiando la propuesta de renta básica universal desde su tesis de maestría. Comenzó estudiándola desde el punto de vista de la evidencia empírica experimental y las discusiones sobre el posible impacto en el mercado de trabajo, salud o educación. En su tesis doctoral pasó a comprenderla como objeto historia, intelectual historia de las ideas, como una propuesta que por diferentes vías es rastreable, al menos desde finales del siglo XVIII, y tiene una serie de genes específicas a lo largo del siglo XX. Y bueno, el día de hoy nos va a hablar exactamente de este tema, renta básica universal, experiencias y expectativas. Doctor Alberto Tena, pues tiene aproximadamente 40 minutos, pero si se pasa un poco no hay ningún problema. Posteriormente vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Bienvenido y le cedo el uso de la palabra. Vale, perfecto. No, de verdad, muchísimas gracias por la presentación y por la invitación. Que creo que está conectada por ahí Rocío, que, bueno, compañera del doctorado y que con la que tuve el contacto y tener la oportunidad de venir aquí a charlar con ustedes. Así que gracias, Rocío, por ahí, que sé que estás por ahí al fondo. Eh, entonces, bueno, para mí es un verdadero placer, vamos, venir aquí a la UAM, aunque sea virtualmente, para poder conversar sobre este tema al que llevo tanto tiempo dándole vueltas, ¿no? Pues desde, como decías, desde la tesis de maestría, después el doctorado, y ahora en el postdoctorado, digamos, sigo trabajando en la misma línea. Y bueno, la presentación que has hecho como que me sirve también, no tanto para que conozcáis mi biografía, que obviamente no importa, pero sí que, digamos, esa evolución, ¿no? Desde la perspectiva, digamos, de las políticas públicas hacia la perspectiva de la historia de las ideas, ¿no? Y de la historia de las propuestas políticas, pues creo que es importante para que comprendáis un poco cuál es mi visión al respecto, ¿no? Yo he preparado ahora una pequeña presentación. Ahora sí puedo compartir pantalla, si veo que ahí que está ahí en verde. Y esta presentación la he pensado un poco, ¿no? Pues viendo lo que me había platicado Rocío, el tipo de trabajo que hacéis. Digamos, no es tanto una especie de presentación a favor o en contra de la idea de renta básica universal, no pues presentando argumentos a favor o en contra, sino yo lo que quería era intentar como transmitiros lo interesante que es también la renta básica universal como objeto de investigación y como problema, ¿no? O sea, y cómo en el momento este tipo de propuestas nos obliga a hacernos una serie de preguntas que creo que son muy fructíferas para la investigación y que creo que pueden abrir, digamos, preguntas nuevas, ¿no? Que a veces ni siquiera hay la pretensión de resolver directamente, ¿no? Pero mi idea es intentar presentaros un poco un mapa, ¿no? De los problemas que aparecen cuando uno asume un objeto de investigación de estas características, ¿no? Entonces, bueno, mi idea lo he estructurado un poco en intentar haceros primero una presentación un poco de clarificación conceptual, ¿no? De qué estamos hablando exactamente cuando hablamos de renta básica universal, un pequeña desvío al tema de la historia de la renta básica universal, que es a lo que me he estado dedicando más últimamente, y luego presentaros, digamos, los tres grandes
áreas de investigación que tiene la renta básica, ¿no? Que siguiendo a Erin Collin Wright, yo las he dividido, ¿no? En la idea de la deseabilidad ética, ¿no? Desde las perspectivas más filosóficas o filosofía de la justicia, la idea de la viabilidad política, en cambio más centrada pues, en términos políticos de cómo poder estratégicamente llevar a cabo una estrategia institucional de este tipo, porque no olvidemos que es una idea, es una propuesta, pero es también una propuesta de desarrollo institucional, ¿no? De transformación del Estado finalmente. Y por último el de la factibilidad técnica, ¿no? Que es quizás el que tiene normalmente más interés de cómo se financia, hay dinero, no hay dinero, ¿no? Todas estas cuestiones que también son parte, creo, fundamental de este debate. Y luego, por último, quería cerrar un poco contándoos cómo había aterrizado ahora durante estos últimos años de pandemia la discusión sobre de la renta básica, bueno, porque de repente se aceleraron toda una serie de debates, se empezaron a vincular con temas de salud, etcétera. Pero bueno, he pensado que quizás os pueda interesar. Entonces voy a compartir pantalla. Por aquí. Okay. Aquí veis, ¿verdad? Mi pantalla. Sí, ya se puede ver. Ok, perfecto. Bueno, esta era simplemente la presentación. Entonces, bueno, aquí os pongo voy a empezar con esta primera parte de la clarificación conceptual, con la definición, digamos, de consenso que hay ahora mismo, digamos, tanto entre proponentes de la renta básica como académicos, que es esta de aquí, ¿no? La renta básica es un pago periódico en efectivo que se entrega incondicionalmente a todos de forma individual, sin prueba de recursos ni requisito de trabajo, ¿no? Que esta es el Basic Income Earth Network, ¿no? Que es básicamente la organización internacional que digamos, ha organizado casi todos los congresos o investigaciones, un poco es la punta de lanza un poco de la propuesta de renta básica, es un referente, ¿no? De hecho, tiene una página web que si en algún momento queréis explorar está muy bien porque reúne mucha de la información que hay hoy en día sobre este tema. Voy a intentar empezar con esto de desglosar los 5 puntos fundamentales de la renta básica porque creo que es clave para entender de qué estamos hablando en realidad, ¿no? Porque hay mucha confusión muchas veces con el concepto y se confunde con otros tipos de ideas. Lo primero es que es un pago que da el Estado, obviamente, periódico, ¿de acuerdo? O sea, intervalos regulares en el tiempo, y esto se opone a la idea que luego veremos de propuestas, por ejemplo, de herencia universal o de pagos únicos, ¿no? De yo te doy un pago, no sé, cuando llegas a los 18 años y ya está, ¿no? Esto, en cambio, estamos hablando de que son pagos regulares, ¿no? Pues normalmente se piensa en términos mensuales, pero por ejemplo en Alaska, que es el único país donde existe algo que podríamos definir como renta básica universal, se paga anualmente, ¿de acuerdo? Cada ciudadano tiene derecho a un pago. El segundo es que es en efectivo. Y esto, en cambio, se contrapone al tipo de ayudas que consideramos como en especie, ¿no? O sea, alimentos o servicios, ¿no? El tercero es que se paga de manera individual, y esto es un debate que luego intentaré abrir, que creo que es importante, por ejemplo, para los debates dentro del feminismo, ¿no? Pero esto sobre todo se contrapone a la idea de los pagos, que es como se suelen hacer la mayoría, pensados en términos de hogares, ¿de acuerdo? Y es como se suelen calcular además las cuantías, se calcula en términos de hogares, y la unidad administrativa donde se calculan muchos de los sistemas de rentas mínimas que hay alrededor del mundo es el hogar. La renta básica se contrapone a esto y está pensado en términos individuales, de derecho individual ciudadano. El cuarto es que es universal, es decir, es un derecho de ciudadanía, se paga igual seas rico, seas pobre, empleado, desempleado, cualquiera sea tu condición. Y el último es incondicional, que es uno de los puntos más interesantes, y es que se te paga sin pedirte nada a cambio, ¿de acuerdo? Muchos de los sistemas de rentas mínimas que hay en el mundo, pues suele haber una contraprestación, ¿no? Pues te pago si haces determinados cursos de activación laboral, te pago si bueno, pues llevas tus niños al colegio o vacunas o no, pues hay miles de posibilidades. Aquí dentro la renta básica se define por ser completamente incondicional.
Bueno, importante, en la parte de universalidad también se rompe con la idea de seríamos contrario a la focalización. Es decir, para recibir la renta básica universal no se paga únicamente a los pobres, ¿no? Que es como se piensan las rentas mínimas, ¿de acuerdo? La renta básica se paga como derecho de ciudadanía, seas rico, seas pobre, y por lo tanto se eliminan todos los controles y comprobaciones de recursos por parte del Estado, ¿no? El Estado tiene que ir ahí a ver si tú efectivamente eres o no eres pobre y entras dentro de estos baremos, ¿vale? Estas 5 características, que luego veremos tienen un montón de matices en la práctica, es en torno a la que se articula la idea de renta básica universal o ingreso básico, que es, digamos, es lo mismo, son sinónimos. Bueno, pues todos los debates se articulan en torno al menos estas 5 características. Entonces, para ir empezando a profundizar un poquito más, se dice, ¿no?, en la literatura y sobre todo, bueno, el nombre más conocido que investiga sobre el ingreso básico es Philippe Van Parijs, que es este filósofo belga que quizás habréis escuchado, pero es digamos, el autor citado en cualquier paper que hable sobre la renta básica universal. Él habla, ¿no?, de que existe una serie de primas de la renta básica universal, es decir, una serie de propuestas que por algunas razones se parecen a la renta básica, que lo que yo os quiero proponer ahora no es tanto, digamos, como una separación nítida y clara, pero sí os voy a platicar un poco de estas propuestas, porque creo que entender en qué se diferencia una renta básica con respecto a estas propuestas es una buena estrategia de seguir clarificando conceptualmente de qué estamos hablando cuando hablamos de renta básica universal, siguiendo un poco haciendo referencia a los 5 puntos que veíamos en la diapositiva anterior. El primero es que se contrapone, ¿no?, a la idea de capital básico o herencia universal. Esta es una idea muy, muy interesante que también he trabajado en otros lados, que ahora se ha hecho famosa porque Piketty, ¿no?, o sea, sabéis, el historiador económico francés Piketty, en su penúltimo trabajo, ¿no?, Capital e Ideología 2021, él hace una propuesta de herencia universal, digamos, aterrizada en el caso francés, pero que se ha discutido mucho, ¿no? La diferencia entre la herencia universal y la renta universal es que la herencia universal es un pago que se recibe pues al llegar a una cierta edad, ¿no? En la propuesta de Piketty creo que son 25 años, ¿no? Él hace toda una propuesta de sistema fiscal redistributivo de la riqueza. Y entonces, pues digamos, es una manera de democratizar las herencias, ¿no? De todo el mundo, como ciudadano, tiene derecho a recibir una herencia. Esto está pagado con impuestos a las herencias y al patrimonio y tal. Si queréis, luego lo podemos discutir, pero se diferencia respecto a la renta básica con el tema de que es un pago único frente a un pago mensual y continuado en el tiempo para toda la vida. La segunda propuesta, que es la del impuesto negativo sobre la renta, que es una propuesta asociada a Milton Friedman, que es un poco lo que yo ahora estoy investigando en mi postdoc, es la idea más parecida a la de una renta básica universal. De hecho, luego, si nos da tiempo a discutir un poco más las propuestas más concretas, muchas se articulan en torno a la idea de impuesto negativo sobre la renta, pero la principal, digamos, la principal diferencia es que, y esto es importante conceptualmente y es un poco más fino, es que la renta básica se paga previamente a cualquier pago de impuestos, mientras un impuesto negativo sobre la renta lo que hace es, a través del sistema fiscal, una vez calcula cuánto tú has pagado o no has pagado en el sistema fiscal, te devuelve una cantidad de dinero hasta que llegues a un mínimo. Esta es la idea básica del impuesto negativo sobre la renta. Luego lo voy a intentar explicar con un ejemplo más concreto, pero es una idea muy similar a la de la renta básica. La diferencia está si tú recibes el dinero antes o después del pago de impuestos. Esto es un poco lioso, luego intentaré en un ejemplo explicaros un poco más, pero que sí que sepáis que existe esta propuesta y que es muy discutida. Y de hecho hay mucha gente que dice que no hay ninguna diferencia entre un impuesto negativo sobre la renta y una renta básica, y que un impuesto negativo sobre la renta se puede pagar como si fuese una renta básica, ¿no? Que, para que lo entendáis también, si tú no estás recibiendo ningún ingreso, el Estado te paga como si tú tuvieses derecho, digamos, a que el Estado te devolviera cierta cantidad de impuestos, ¿no? Es una
vehicular una renta básica en vez por el sistema de prestaciones, por el sistema fiscal. Os digo, luego volveré porque en el ejemplo se entiende más claramente. La tercera idea es la de los créditos tributarios, que esto pues también hay varios a lo largo del mundo, los más famosos son los ingleses, y hay varios créditos tributarios también en Estados Unidos, que digamos esto también es a través del sistema fiscal. La diferencia importante que tienen los créditos tributarios respecto a la renta básica es que los créditos tributarios solo se pagan a quienes tienen ingresos. ¿De acuerdo? Y se dan, digamos, determinadas exenciones fiscales hasta llegar a unos mínimos, pero solo está pensada, digamos, para quien trabaja o para quien ya tiene unos ingresos, ¿no? Pero sí es una manera de llevar a quien tiene ingresos hasta unos mínimos de ingresos establecidos a partir de un baremo. La cuarta prima de la renta básica universal es lo que llaman los complementos salariales, que como su propio nombre indica es similar a un crédito tributario en el sentido de que se paga como complemento a quien ya tiene un salario, pero es diferente a la renta básica porque la renta básica se paga a quien tiene salario y a los que no. Los complementos salariales lo que hacen es, si tú tienes unos ingresos salariales por debajo de este umbral mínimo, el Estado, digamos, interviene allí y te complementa lo que te falta de salario hasta llegar a este mínimo. Esto es otro tipo de política que también se ha utilizado en diferentes ocasiones. Y un quinto punto, que es uno de los elementos de gran discusión, o bueno, durante un tiempo, ahora creo que ha bajado un poco, que son los partidarios del trabajo garantizado frente a la idea de renta básica, ¿no? Los partidarios del trabajo garantizado, en cambio, lo que van un poco es contra la idea de la incondicionalidad. No dicen, no, si el Estado va a pagar un salario a cada ciudadano, tiene que pedir en contraprestación cierta cantidad de trabajo comunitario o trabajo socialmente necesario. Bueno, hay una serie de definiciones allí, digamos, que se parece a la idea, es prima de la idea de la renta básica universal, porque estamos hablando de un pago que da el Estado de manera mensual en forma de salario, pero es distinto porque en cambio aquí es una condicionalidad dura, ¿no? Yo te pago, pero te obligo a hacer un determinado trabajo. Entonces, bueno, estas propuestas hacen un poco parte del universo conceptual de la idea de renta básica universal. Y bueno, también están los debates sobre la reducción de la jornada laboral, que bueno, no voy a entrar aquí para no liaros más. Entonces, bueno, espero, sé que lo de la ley del impuesto negativo sobre la renta es la más complicada de explicar, les digo, ahora luego volveré a ella, pero bueno, que dentro del universo de propuestas que suelen discutirse acompañadas a la idea de renta básica, están fundamentalmente estas cinco propuestas que no son la renta básica universal, pero tienen determinadas similitudes que hacen que se discutan conjuntamente. Bueno, estos son, digamos, 5 episodios históricos donde aparece la idea de la renta básica universal. Como no, digamos, creo que no es fundamental para lo que queremos, lo que quiero que discutamos hoy o las ideas, os las dejo aquí simplemente puestas y si queréis podemos hablar sobre ellas. Yo he publicado recientemente un libro, ¿no?, que discute sobre estas propuestas a finales del 18 de Thomas Paine y Thomas Pence, que, digamos, simplemente para que os hagáis una idea, son propuestas de herencia universal y de renta básica que aparecen en el contexto de la Revolución Francesa en Francia, digamos, el final de la Revolución Francesa, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, si luego os interesa un poco más en detalle, que esto es interesante para ver qué raíces históricas y qué tipo de genealogías se pueden construir en torno a la propuesta de renta básica y cómo son muy distintas, ¿no? Porque en el otro lado, digamos, las de bono estatal y la de alternativa Beveridge en el 43, os las dejo ahí, pero para que veáis digamos, las grandes diferencias que puede haber en el tipo de genealogías que se construyen sobre la renta básica, la de Thomas Paine y Spence es una genealogía que podemos llamar republicana, incluso jacobina,
¿no? Sobre cómo es una propuesta de redistribución de la propiedad privada, prácticamente, y al otro lado tenemos el libro de Milton Friedman de 1963, donde en cambio hace una propuesta de renta básica más, digamos, y más concretamente de impuesto negativo sobre la renta, que en cambio la propone como una manera de acabar con el estado de bienestar. ¿De acuerdo? Él básicamente viene a comprender la idea de la renta básica como una manera de hacer desaparecer el conjunto, digamos, de intervenciones del Estado en el mercado. Y dice, bueno, si algo tiene que hacer el Estado es simplemente garantizar un mínimo a los más pobres, pero no tiene que hacer nada más. Yo, digamos, agarro esta idea y empiezo a proponerla, ¿no? Y Friedman discute esta idea prácticamente hasta los años 80. Hay un montón de liberales que se la discuten, pero él sostiene, digamos, que sigue siendo una propuesta que va acorde con el programa histórico, si queremos, del neoliberalismo estadounidense, ¿no? Entonces, bueno, si luego queréis podemos discutir más de cómo es posible, ¿no?, tener genealogías tan distintas de una propuesta que hemos visto al principio que tiene una definición bastante clara y sucinta, ¿no? Aunque luego veis que luego las propuestas concretas se va complejizando, ¿no? Pero esto es solo para que os hagáis una idea de 4 momentos, hay muchos más. Y lo más interesante de este punto es que en todos estos momentos la idea de la renta básica aparece desconectada del resto de ideas. O sea, no es gente que retoma la idea, no, pues no es que Friedman retoma la idea de Paine o la propuesta de bono estatal o de Rhys Williams, que es la del 43, ¿no? Sino que aparecen de manera totalmente desconectadas unas de otras, pero consecuentes con determinados problemas que hay en cada momento histórico, ¿no? Esto es lo interesante de la perspectiva historiográfica sobre la propuesta. Bueno, luego les decía que uno de los grandes áreas de investigación que hay sobre la renta básica universal es esta idea de la deseabilidad ética, ¿no? Las discusiones de, bueno, aparte de si quién la ha dicho, quién no, qué definición, etcétera, ¿es buena? ¿Es una buena idea? O sea, ¿en qué términos podemos establecer que es buena o es mala? Y aquí simplemente os he puesto un ejemplo del debate quizás más conocido, que es una discusión entre Philippe Van Parijs y Rawls, que se ha resumido con la etiqueta del surfista de Malibú, ¿no? Porque John Rawls establece, bueno, él lo menciona en el 71, pero luego hace un artículo completo sobre este tema en el 88, discutiendo si en términos de su teoría de la justicia sería justo que entre todos pagáramos un salario a un surfista que en Malibú dedica toda su vida a surfear y no da nada a los demás, y por lo tanto en su perspectiva, en su teoría de la justicia, no sería justo que los demás financiaran a este surfero en Malibú. Entonces en el 98 Van Parijs saca un ya famoso, digamos, artículo para quienes estudiamos este tema de la renta básica universal, discutiendo en los propios términos de Rawls, explicando por qué en realidad se puede pensar perfectamente cómo el surfista en realidad, digamos, por un lado consume, ¿no?, en términos economicistas, consume en la sociedad y por lo tanto algo está devolviendo a la sociedad, o por ejemplo podríamos pensar que el placer estético de ver al surfista surfeando, pues también puede ser algo que quisiéramos recompensar socialmente, o simplemente el hecho de que exista una serie de surfistas en una playa hace que la playa sea un lugar digamos, con mayor turismo y por lo tanto todo el mundo se beneficie del hecho que nosotros estemos dando un salario a este surfista, ¿no? La idea de fondo de Van Parijs es decir, bueno, la reciprocidad en realidad se puede pensar en términos muy distintos y no tiene por qué ser exactamente igual, o digamos no es tan difícil calcular quién se merece y quién no se merece. Un giro a esta discusión en cambio lo da la filósofa feminista Pateman, que en cambio, bueno, importante porque toda esta discusión se suele resumir con el dilema del polizón, ¿no? O sea, la idea de que hay alguien en nuestro barco, ¿no?, el polizón de un barco al que nosotros, digamos, le estamos dando de comer, pero en realidad no hace parte y no contribuye a que el barco funcione, ¿no? Así es como se etiqueta un poco este problema que propone Rawls. Y Pateman desde el feminismo dice, bueno, cuidado, porque podríamos empezar a considerar
pensando en la economía de cuidados, a todos los hombres como polizones del trabajo de cuidados. Y por lo tanto, aquí la idea de renta básica universal sería una manera de reconocer un tipo de trabajo y de reciprocidad social que simplemente no se está teniendo en cuenta, ¿no? Para que veáis otro hilo de debate que creo que es muy interesante y estimulante, ¿no? Sobre las discusiones éticas en torno a la renta básica y si es justo o no es justo. En la otra gran área es la idea de la viabilidad técnica, que bueno, se divide en dos grandes partes normalmente, financiación e implementación. La financiación se suelen dedicar los economistas a echar cuentas, la implementación más los politólogos, ¿no? De implementación de políticas públicas. Cuando hablamos de financiación, luego si me da tiempo os voy a poner algunos ejemplos, pero bueno, pues eso, a la hora de financiarlo se suele pensar la financiación con un impuesto negativo sobre la renta, que es una manera de redistribuir dinero de arriba abajo de manera automática por el sistema fiscal, manteniendo, digamos, no afectando a la balanza pública. Hay nuevas propuestas de impuestos a la riqueza, hay ideas muy interesantes de fiscalidad ecológica, ¿no? Impuestos al carbono y una manera de redistribuir los impuestos al carbono a través de una renta básica. Ha habido propuestas también de política monetaria, ¿no? En el momento, digamos, de políticas monetarias expansivas, en vez de hacer que estas, digamos, fluyan a través del sistema bancario y a través de préstamos y créditos hasta que lleguen a las personas, vehicular la expansión cuantitativa, ¿no? Que llaman en política monetaria, a través de una renta básica, ¿no? Pues estos son diferentes propuestas, hay muchísimas propuestas concretas. Luego, si queréis, discutimos una, bueno, pues sobre México más en concreto, que tengo por ahí las cuentas que hizo Araceli Damián. Pero bueno, para que veáis un poco el mundo de discusiones sobre la financiación. La idea de la implementación, pues bueno, los problemas que implica a nivel de técnica, digamos, administrativa, tanto mensualizar los pagos como sobre todo individualizar, ¿no? Pues hay toda una discusión de, como sabéis, la economía de escala, ¿no? Y los hogares ayudan. Pues es que no sé si lo habéis trabajado, ¿no? Pero se calculan los hogares sirven para calcular cuáles son las necesidades de consumo de cada individuo, ¿no? Entonces, a hogares más grandes normalmente se paga un poquito menos, en cambio cuando individualizas esto se vuelve más complicado, ¿no? Porque los hogares comparten una serie de gastos, entonces a ver cómo lo calculan. Bueno, aquí hay una discusión en términos de implementación interesante. Hay otra discusión interesante sobre qué hacemos con el sistema contributivo, ¿no? En cambio, los que han estado contribuyendo y qué hacemos con sus pensiones contributivas, con su desempleo contributivo y con todo este tipo de prestaciones que da el Estado por la participación en el mercado laboral. Y bueno, y en general la discusión grande que creo que es interesante y que la renta base también ayuda a pensar, que es cómo hay que pensar los impuestos y las prestaciones sociales de una manera conjunta, ¿no? Y que cuando hablamos de política fiscal y cuando hablamos de política social hay que integrar las dos perspectivas, porque en ambos casos se trata de procesos redistributivos, ¿no? Y de movimiento de dinero de un sitio a otro, y que por lo tanto la renta sí que ha impulsado un poco esta idea del que en inglés no llama el tax benefit system, ¿no? Que es pensar los estados y su política fiscal y su política social de una manera conjunta, ¿no? Yo os voy soltando cosas, luego espero que en las preguntas, porque cada uno de estos temas son un universo, entonces que luego podamos profundizar en lo que veáis que no ha quedado claro. Entonces, bueno, en el tema de la viabilidad técnica hay un consenso o, digamos, una manera de plantear el problema sobre el que ahora ya empiezan casi todos los papers que trabajan sobre renta básica, que es que asumen que existe un trilema, ¿no? Lo llaman el trilema de la renta básica, que es entre asequibilidad, suficiencia y ventaja comparativa. Que es un trilema que mezcla problemas de financiación con problemas de implementación. Pero para la idea general es que la idea de renta básica universal, asequibilidad se refiere a que sea financiable, ¿no? O sea, digamos que sean cantidades razonables de financiación. Suficiencia se refiere a que sea de una cantidad adecuada para digamos, cumplir su función de
acabar con la pobreza o, digamos, dar un mínimo de recursos suficientes. Y ventaja comparativa se refiere a la idea de que efectivamente la renta básica sea mejor que cualquier otra propuesta, ¿no? El trilema lo que propone dice, cuidado porque si queremos que sea asequible, normalmente no va a ser suficiente, ¿no? Si queremos que sea asequible económicamente, va a ser una cantidad muy baja. Si en cambio queremos que sea una cantidad muy alta, la asequibilidad empieza a tener problemas, ¿no? O sea, esto es la idea de los trade-off, ¿no? Si subes uno, va a bajar otro. Y al mismo tiempo hay un tercero, ¿no? Es como un triángulo que si tú quieres, en cambio, bajar la asequibilidad y mantener la suficiencia, la simplicidad administrativa de la renta básica y la no focalización peligra, ¿no? Porque entonces de repente vas a tener que focalizar un poco más, no vas a tener que darle dinero a todo el mundo. Aquí esto es un poquito más complejo de explicar, pero luego si queréis vamos a ello, ¿no? Pero uno de los grandes atractivos de la renta básica universal es la simplicidad, ¿no? Bueno, es que esto es darle dinero a todo el mundo y no necesitamos mediadores, ¿no? Que esto además aquí ahora pues el gobierno de López Obrador también habla mucho de este tema y para muchos gobiernos es muy importante, ¿no? Es decir, bueno, eliminar los mediadores porque nadie va a tener que controlar si tú efectivamente mereces o no mereces la renta básica, ¿no? Bueno, conseguir esto al 100% implica en determinados momentos subir mucho el coste y en cambio si tú empiezas a poner algunos controles, empiezas a dejar gente, algunos grupos que en realidad no tenía, pues sí genera, pues hace que el coste baje un poquito, ¿no? No sé si he sido clarísimo, pero luego si queréis puedo profundizar un poco más. Me quedan todavía 5 minutos, ¿verdad? Sí, no hay problema si se pasa un poco, doctor. Ah, vale, ok, muy bien. Que sí son muchos temas. Bueno, factibilidad política. Aquí voy a ir un poquito más rápido para que esta es la tercera, la gran área, otra de las grandes áreas de investigación y que podéis encontrar papers en este sentido. Bueno, libros, y hay de todo, digo papers porque es lo que ahora después de la pandemia está viendo cada vez más. Por un lado está todo el tema de las encuestas de opinión, ¿no? O sea, de qué manera podemos medir el apoyo o no de las poblaciones a la idea de renta básica universal. Aquí hay toda una discusión también porque, digamos, muchas veces las opiniones son contradictorias, ¿no? La gente está de acuerdo con la idea de la universalidad, ¿no? Y de la simplicidad burocrática, ¿no? De no complicar demasiado las cosas, que este es uno de los grandes problemas de las rentas mínimas normales, ¿no? Que hay una complicación burocrática para conseguir determinados ingresos que hacen que muchas personas se queden fuera, ¿no? Y que no estén, que se lo llaman, bueno, que es que las personas merecedoras que se quedan fuera de las rentas mínimas, ¿no? Con la idea de universalidad nadie se queda fuera porque tú no tienes que hacer nada para demostrar que eres merecedor. Entonces mucha gente está a favor de esta idea, pero luego cuando le dices que, por ejemplo, también que Carlos Slim también recibiría su ingreso básico, ahí la gente ya digamos, no está tan de acuerdo, ¿no? Entonces, y luego no es solo eso, sino que lo que os decía un poco al principio, hay una gran confusión conceptual con la renta básica universal, ¿no? Y en general a la gente no distingue, cuando lo que se ve, digamos, en las encuestas, es que toda esta, digamos, complejidad que os contaba al principio, de las 5 características que hay y las diferentes propuestas similares a la renta básica, pues, digamos, en la población general esto es obviamente bastante confuso, entonces es muy difícil en realidad medir cuando salen encuestas diciendo el 30 y tantos % estaría a favor de una renta básica o así, no está claro qué es lo que la gente entiende exactamente por renta básica, ¿no? Y está visto que está muy ligado a cuestiones contextuales, ahora lo veremos al final con el tema de la renta básica y el COVID, ¿no? De cómo ha habido un grandísimo aumento de apoyo a la propuesta. Otra línea es ver un poco cómo encaja la idea de renta básica universal en diferentes proyectos políticos. Como os decía, digamos, el feminismo piensa en la posibilidad de una renta básica, en que hay discusiones dentro del feminismo si esto sería una propuesta, digamos, acorde al proyecto político, ¿no? O los proyectos políticos, los feminismos, ¿no? Hablemos en plural siempre de casi todos estos. En el ecologismo un poco lo mismo, de qué manera sería útil, digamos, como una manera de hacer una transición ecológica que sea justa socialmente, pero al mismo tiempo implica una inversión de recursos que habría que invertir
en otro lado y por lo tanto habría que pensar de qué manera hacerlo, pues aquí hay toda otra discusión ahí dentro. El sindicalismo lo mismo, que esto es interesante, que buena parte del sindicalismo está en contra de la idea de renta básica universal por distintas razones, pero una que es bastante consistente, digamos, geográfica y temporalmente, es un poco la idea de que los sindicatos pierden un poco la primacía en la negociación de los ingresos, ¿no? O sea, y ser el primer actor, la primacía como actor social en la capacidad de aumentar los ingresos de la población. ¿No? Esto especialmente en Europa, porque en América Latina, incluso Estados Unidos, creo que esto es un poco distinto, pero bueno, hay todo un debate ahí también. Dentro del liberalismo lo hay también, ¿no? Os decía, Milton Friedman está a favor, hay un montón de otros liberales que están en contra, ¿no? Porque consideran que estos niveles de impuestos no son justos. Los marxismos también hay otra gran discusión ahí distinta, están los que, digamos, que están muy por los marxismos, una parte del marxismo es la que está muy a favor del trabajo garantizado y hay otra, en cambio, que cree que la renta básica sería una manera de liberar a las personas de la obligatoriedad del empleo, ¿no? O sea, es dar un cierto margen de libertad a las personas para pues no aceptar cualquier tipo de empleo, ¿no? Que es otro debate muy, muy interesante. Y dentro del republicanismo, en cambio, que os digo, se rehace a estas ideas de Payne y Spence que os contaba antes, es un poco, en cambio, la idea de la renta básica como derecho de ciudadanía y la idea de la capacidad de aumentar la libertad republicana de las personas, ¿no? De la libertad como ciudadanos de poder relacionarnos entre nosotros de una manera más igualitaria porque no estamos, digamos, dominados por las necesidades materiales y por lo tanto la posibilidad de someternos unos a otros con sometimientos laborales o de cualquier tipo, ¿no? Esto es un mapa así que os he lanzado en un momento para que veáis, ¿no? La cantidad de debates que hay. Luego hay toda una discusión, que esto está un poco más explicado en el capítulo que os mandé para leer, que no sé si os llegó, pero bueno, hay toda una discusión también aquí más entre economistas, que es de qué manera la renta básica universal puede ser una alternativa al estado de bienestar tradicional pensado en la posguerra en Europa para, digamos, las nuevas situaciones del mercado laboral, ¿no? Y aquí también, por ejemplo, en muchos países de América Latina o incluso en África es donde les encaja mucho más la idea de renta básica universal respecto a pensar que van a conseguir que que es un poco el engaño lo que piensan más los europeos, ¿no? Que es que van a conseguir a través del mercado laboral y las prestaciones contributivas integrar a toda la sociedad porque apenas tienen cantidades de trabajo informal, ¿no? La renta básica es mucho más útil si uno quiera permitir, digamos, los trabajadores informales tengan una cierta cantidad de derechos, ¿no? Entonces este es otro de los debates que está por ahí circulando, el desempleo tecnológico, bueno, hace parte un poco de estas tendencias. Bueno, me he dado cuenta que me he pasado ya un poco de tiempo. Aquí os quería resumir un poco qué es lo que sabemos en términos experimentales sobre la renta básica universal, el tipo de experimentos que se han hecho, intentar explicaros un poco más en qué sentido los experimentos no son tanto experimentos de renta básica universal en general, sino que son experimentos que tratan de medir los efectos de diferentes grados de incondicionalidad. O sea, casi todos los experimentos o casi experimentos que hay lo que hacen es ver qué es lo que sucede si le das dinero a las personas dándole incondicionalidad absoluta o diferentes grados de condicionalidad pensado de formas distintas. Y os digo, hay toda una cantidad de experimentos que son distintos y casi habría que discutir cada uno, ¿no? Pero aquí os resumo un poco las grandes conclusiones que hay, un poco de consenso ahora entre quienes han estudiado todo este tipo de evidencia empírica que se resume con la etiqueta de experimentos de renta básica universal, que en realidad, siendo más precisos, habría que llamar experimentos de ingresos incondicionales, ¿no? Pero bueno, por ahí va. Es en general bastante buena. Es decir, ahí la primera idea de que la gente dejaría de trabajar no se sustenta con la evidencia empírica. Quizás en el caso de las mujeres esto es un poco distinto, tampoco es muy sólido, pero sí los datos que hay permiten entender que aquí habría que tener cuidado. Pero bueno, aquí hay toda una discusión en términos de
de economía feminista y de género, sobre que, bueno, pues en general las desigualdades de las mujeres en el mercado de trabajo y en qué medida la renta básica ayudaría o no, pero de hecho hasta inicio, lo interesante es que hay hasta indicios de lo contrario, ¿no? Y esto, para que lo entendáis rápidamente, es la idea de que en realidad una renta básica podría ayudar a la activación laboral. O sea, lo que sucede es que muchas veces para conseguir trabajo necesitamos un cierto nivel de estabilidad y una cierta cantidad de recursos que nos permitan, por ejemplo, poder transportarnos en una ciudad de un sitio a otro. No andar agobiados, digamos, en el sentido de la necesidad de conseguir el dinero del día a día y por lo tanto tener tiempo de buscar, ver determinados trabajos o tiempo simplemente para ir, o dinero para poder ir a un café y conectarte a internet y buscar trabajos, o tener un celular, ¿no? Digo, estos son solo para que entendáis el tipo de aperturas que podría implicar y por qué una idea en principio contraintuitiva de que darte dinero sin pedirte nada podría generar activación laboral en vez de no, ¿no? Igual que, bueno, pues se ven, bueno, pues gente que empieza emprendimiento, ¿no? O sea, gente que deja trabajos poco productivos y se va a trabajos más productivos, o que aumenta la cantidad de tiempo en la educación, y todo esto normalmente está mediado por, en cambio, otra serie de efectos que sí están bastante claros, que es la mejora en un montón de cosas, ¿no? O sea, la mejora en la dieta, la mejora de la asistencia en la escuela en los niños, digo de incondicionalidad, ¿eh? O sea, sin obligar a la gente a que lleve a los niños a la escuela, ni que coma nada, ni nada, sino dándoles la libertad absoluta a las personas. Bueno, pues hay evidencia del mejor desarrollo cognitivo, disminución de delitos. Tengo por ahí publicado algo por ahí también sobre la evidencia que hay de que esto tiene un efecto en la disminución de delitos. Disminución en la violencia doméstica, también hay datos por esta cuestión de la individualidad en algunos elementos, ¿no? Que dar el dinero a la mujer independientemente de lo que hace el marido, pues en algunas ocasiones es la capacidad de que la mujer pueda salir de casa o encontrar una vía alternativa y aumentar cierto grado de libertad en contextos concretos de violencia, ¿no? Bueno, y estos que os pongo aquí abajo son algunas de las cosas que sí parece que se están viendo en la evidencia empírica. Bueno, esto es también un discurso un poco largo de cuáles son las limitaciones de la evidencia empírica, que luego si queréis lo explicamos, pero bueno, como sucede siempre cuando hablamos de evidencia empírica y experimentos, bueno, pues casi todos tienen cierto, o sea, digamos, no podemos predecir claramente qué es lo que va a suceder si implementamos una renta básica. Lo que tenemos es determinada información de qué es lo que sucedería en determinados contextos y con políticas de transferencias de ingresos diseñadas de una determinada manera, ¿no? O sea, lo que tenemos es más información sobre, en el caso de implementar una renta básica universal, cuáles podrían ser problemas y cuáles podrían ser, en cambio, potencialidades, ¿no? Esta es un poco la idea final de lo que nos da la renta básica. Y nada, me he alargado un montón, voy a terminar un poco con la idea de la renta básica y el COVID, para que luego discutamos más. Estoy seguro que tendréis, bueno, pues cualquier cosa que queráis discutir, ahora lo vemos, pero bueno, entre 2020 y 2022 ha habido una explosión de discusión sobre la renta básica universal. Respecto a lo que había sucedido hasta ahora en las discusiones, hay dos elementos fundamentales que son nuevos, ¿no? Que son de los últimos 2 años. Primero, la idea de renta básica universal como política de emergencia. Esto es que hasta ahora la renta básica universal obviamente se piensa como una política estructural, ¿no? O sea, un cambio estructural del conjunto de sistema de transferencias y política fiscal, ¿no? Que os decía esto de que la renta básica ayuda a pensarlos conjuntamente, ¿no? En cambio, y bueno, he puesto esta referencia de la CEPAL porque es quien lo decía más claramente y hablaba del conjunto de América Latina y el Caribe. Decía que la renta básica, en cambio, se podía pensar como una política de emergencia, es decir, durante un cierto periodo de tiempo, con los cierres del COVID, utilizar una política de renta básica universal con un inicio y un final, ¿no? Y esto, digamos, estaba basado además, estos que os decía antes, en el análisis de que el apoyo a la idea de renta básica universal durante la pandemia aumentó muchísimo. Ahora la gente estaba muy de acuerdo con la idea de dar dinero a todo el mundo
sin focalizar y sin condicionalidades, ¿no? Es una cosa que, digamos, en situaciones normales, aquí es donde suele haber más problemas en sentido de la opinión pública general. Un poco el elemento fundamental que se ha visto es que cuando la gente considera que la situación económica o de problemas económicos que se está viviendo tiene como causa un shock externo, y por lo tanto las personas no es pobre porque lo ha hecho mal en la vida, sino porque ha sucedido algo que lo ha empobrecido, ahí es donde ¡pum!, se dispara el apoyo a políticas de este tipo, ¿no? Que este es otro de los elementos interesantes de la investigación sobre renta básica, que tratan de medir estos cambios en el apoyo de la población, ¿no? En diferentes contextos. Entonces, bueno, luego todos preguntan, bueno, otra de las investigaciones más recientes es, bueno, si aumenta el apoyo, ¿por qué no se aplicó? ¿No? Entonces, bueno, se hace análisis de cómo esto en realidad, que es otra de las cosas interesantes de la renta básica, como es una propuesta percibida muchas veces como transversalmente ideológica, ¿no? Desde los marxistas hasta Milton Friedman están a favor y desde los liberales hasta los sindicalistas están en contra, digamos, los grupos sociales que apoyaban la renta básica eran demasiado heterogéneos y parece que no formaron un grupo, digamos, de coalición, digamos, que empujara por esto en una única dirección, ¿no? Porque eran grupos, en cambio, estaban situados en, digamos, apoyos electorales diversificados, ¿no? Y esto parece que es una de las razones, pues hay más que dificultó que en un momento de gran apoyo esto se aplicara, aunque bueno, luego si queréis discutimos cómo en Estados Unidos ha habido proto-rentas básicas o digamos, en diferentes partes del mundo. Y por último, ya ahora aquí de verdad cierro y ya voy pidiendo disculpas por pasarme del tiempo, es que se ha empezado a pensar de manera mucho más clara y te digo, el periódico The Lancet, que sabéis que digamos, no solo también publica cosas de ciencias sociales, pero sobre todo publica cosas de salud y de ciencias duras, biológicas o sobre todo de medicina. O sea, digamos, The Lancet es quien estaba publicando todos los ensayos aleatorizados de las vacunas. Y entre estas publicaciones, de repente hizo una publicación que, en cambio, lo que analizaba era yéndose a ver los experimentos que os contaba antes, los impactos, o sea, el pensar la renta básica universal como una política pública de salud y qué tipo de impactos se podían encontrar en términos de salud pública. Y esto sucedió luego, además, en paralelo de una casualidad, y es que en 2017 en Kenia empezó uno de estos experimentos de renta básica universal, entre los que quienes estaban diseñando estaba Banerjee, que si no sé sabéis quién es, fue premio Nobel de Economía en el 2019 con Esther Duflo. Él es otro de los grandes, digamos, que ahora está pensando sobre este tema, sobre todo, digamos, más encajado con las discusiones de economía del desarrollo. Él estaba, digamos, monitorizando un experimento de renta básica en Kenia. ¿Qué es lo que pasó? Que apareció el COVID-19. ¿Qué es lo que pasó? Que de repente tenemos datos de qué es lo que sucedió en Kenia, que son una serie de pueblos donde se organizó, la diferencia del impacto de la pandemia entre quienes estaban recibiendo una renta básica y quienes no. Bueno, una renta básica, una transferencia de renta incondicional en diferentes grados. Y bueno, obviamente ahora tenemos datos bastante sólidos de que mejoró quienes estaban recibiendo la renta básica de esta manera, tuvieron menos incidencia en la pandemia, tuvieron menos hambre, hubo menos depresión. Esto parece que mucho estuvo vinculado por la idea de que la gente, obviamente, por estar recibiendo un dinero sin tener que hacer nada para recibirlo, pudo tomar la decisión de quedarse en casa, ¿no? Y por lo tanto tener menos interacciones sociales. Se vio que disminuyó las visitas a los hospitales, bueno, toda una serie de cosas por una casualidad, ¿no? De que se estaba haciendo un experimento ahí. El experimento todavía continúa, o sea, esto ha sido como un corte, pero 2017 creo que para los grupos más amplios termina en 2027, o sea, una de las cosas que se va a ver es qué es lo que sucede en el largo plazo, ¿no? Las diferencias también entre ingresos en el corto plazo y en el largo plazo, esto luego si queréis lo hacemos, y bueno, pues también de repente se vio que dentro de eso pues aumentaron los negocios de emprendimiento, ¿no? Que esto, pues en el caso de la pandemia podía ser algo que va en contra, digamos, de la salud pública, porque la gente tiene más posibilidad de salir, pero bueno, también era un dato como interesante.
Entonces, bueno, con esto yo termino. Espero haberos hecho este mapa de cuál es, de cómo, digamos, al menos en la academia, la interesante de estudiar la renta básica universal no es tanto llegar a una grandísima conclusión de estar a favor o en contra, sino que ayuda a abrir toda una serie de problemas y discusiones que yo considero que son muy interesantes y que ayudan además a estar en la actualidad, ¿no? O sea, y al mismo tiempo a pensar propuestas que son de grandes magnitudes. Hablamos de propuestas que se llevaran a cabo de impactos sociales muy grandes y que al mismo tiempo pueden servir para discutir otros temas, ¿no? O sea, todos los temas que esto es solo una parte de los temas que han aparecido en esta presentación, bueno, utilizan un poco a la renta básica o discutir contra o a favor de la renta básica para poder abrir otros temas de discusión. Así que con esto termino. De nuevo, muchas gracias por la posibilidad de contaros esto. Quedo a la disposición del debate y la discusión. Muchas gracias, doctor. La verdad es muy interesante y bueno, aprovecho también la oportunidad para agradecerle a Rocío la gestión en relación a la invitación del doctor Alberto. Y bueno, antes que nada, solamente de manera breve decir que fue sumamente interesante ver todo el contexto histórico, ver este análisis desde estas tres aristas que es la cuestión ética, la cuestión política y la cuestión técnica, y cada una tiene diferentes desafíos. Y por otro lado, bueno, yo tengo algunas preguntas, pero algo que me llamó mucho la atención es que este tipo de investigaciones nos ayudan, no nos pueden ayudar a quitar un cierto tipo de prejuicios que muchas veces tenemos y que no tenemos armas o elementos de análisis para poder decantarnos o poder a veces opinar. Y creo que esto es sumamente interesante, ¿no? Darnos esos datos duros, darnos este tipo de investigaciones para que nosotros tengamos cómo debatir y cómo proponer propuestas de solución a estos problemas que no son tangenciales, que son sustantivos y que, bueno, que creo que abona al debate académico. Pues bueno, voy a darles el uso de la palabra a las personas, a mis compañeros que quieren participar. No sé, doctor, si quiera uno por una, contestar una por una pregunta o hacemos un bloque de preguntas y contesta, como decida. Podemos hacer bloques, yo creo que es más fácil. Bueno, entonces, bueno, le doy el uso de la palabra primero a Karina Félix, y posteriormente a Dan José. Adelante, Karina. Gracias, creo que Rocío había levantado su mano, pero la bajó. Pero bueno. Rocío, perdón, si no te di, adelante si tienes alguna pregunta, por favor. No, quién sabe. Bueno, Bueno, entonces yo primero agradecerle, doctor, se me hizo bastante claro y a veces la academia quiere sonar muy rimbombante y no se entiende. Entonces yo que soy ser humano, agradezco mucho la forma de exponerlo tan claro y bueno, me llama mucho la atención todo lo que usted habla, porque como dice bien la doctora Janet, algunas veces no entendemos parte de la política y esto nos ayuda a tener como esta claridad. Había leído un estudio hace tiempo en relación a este tipo de acciones que funcionan más con mujeres que con hombres también. Supongo que usted debe de tener información al respecto en cuanto a darles esta renta. Pero yo mi pregunta es, ¿cómo funciona o cómo es viable algo así en el Estado, hablo nuestro país concretamente, cuando podría tener también una visión en el sentido de que esto puede generar el estar promoviendo el voto o la afiliación por ciertos candidatos, etcétera. Es decir, toma un perfil político de intereses políticos en el que la expresión más coloquial que se utiliza en nuestro país es estar maiceando a la gente, ¿no? Y me preocupa mucho esta parte. Y la otra parte es cómo en un país en el que hay tanta corrupción como nuestro país,
es posible sostener un tipo de política pública así, sin correr el riesgo de que haya después como otro tipo de problemas económicos. Un caso que nosotros tuvimos hace muchísimos años, que fue durante el sexenio, Dios, ni siquiera me acuerdo quién estaba en la presidencia. Carlos Salinas de Gortari. Se va Carlos Salinas de Gortari, nosotros pensamos que nuestra economía estaba creciendo, nos sentíamos mucho mejor, y de repente se va y todo era una falacia. Entonces, a mí bueno, la parte en la que yo he pensado mucho, que además ni siquiera sabía cómo se le llamaba, la parte en la que yo he pensado mucho a partir de estas becas y estas cosas que se dan a diestra y siniestra, yo sí he pensado cómo va a ser posible sostenerlo cuando la economía del país está como está, y qué consecuencias va a tener en el momento que posiblemente cambiemos de partido político en el poder, qué consecuencias va a tener. Entonces, a mí en lo particular se me hace maravilloso lo que explicó usted. Le digo que ya había leído por ahí algo, pero me preocupa en un país con el manejo económico como el nuestro. Entonces, bueno, esa parte. Gracias. Muchas gracias, Karina, y vamos a dar el uso de la palabra a Dan. Por favor, Adán, adelante. Buenos días a todas y a todos a la exposición. Sí se me escucha, ¿verdad? Sí, se te escucha bien. Adelante, Adán. Ok, es muy interesante, ¿no? La discusión, el tema de renta básica universal o ingreso ciudadano universal, por distintos factores, ¿no? Entre ellos yo me inclino por la postura marxista, ¿no? En donde de lo que se trata, si se tiene como objetivo este asunto de darle un ingreso a cada ciudadano por el simple hecho de ser ciudadano o ciudadana, sin condición alguna, es un paso, ¿no? A abrir esto que Marx denominaba hacia el reino de la felicidad, disfrutar del reino de la felicidad. ¿Por qué? Porque garantizar un ingreso ciudadano universal o una renta básica universal va encaminada, ¿no? O apunta a cumplir el objetivo de completa desmercantilización de la fuerza de trabajo, de toda la fuerza de trabajo, hombres, mujeres, y no importando si son, usando la terminología de marxista, proletarios o burgueses, ¿no? Y independientemente de, en un primer momento, ¿no? Ok, están los problemas de corrupción típicos de los países pertenecientes al sur global, pero precisamente abrir paso a esa desmercantilización de la fuerza de trabajo implica que para las personas más vulnerables, que para las personas en situación de mayor precariedad, no tengan que verse sometidas a tener que realizar trabajos que están envueltos o que dependen de realizar trabajos de superexplotación, trabajos ligados a actividades criminales, trabajos encaminados a la supervivencia, trabajos encaminados a desarrollar actividades dependientes de la caridad, dependientes de trabajos urbanos de baja calificación o dedicarse a la recolección de basura, prostitución, etcétera, ¿no? En mi caso particular, que trato el tema de migración irregular centroamericana, muchos de los catalizadores para que niños y niñas migrantes que inician el proyecto de migración en solitario, va mucho en el sentido, ¿no? De que abandonaron sus hogares, viven situaciones de calle y demás, ¿no? Adolescentes y se vuelven adolescentes y viven toda la vida teniendo que realizar este tipo de actividades, ¿no? Pepenar basura, trabajos sexuales, ¿no? Vender droga, etcétera, ¿no? Entonces, parte del aspecto positivo de la renta básica universal apunta a tratar de eliminar todo este polo de miseria, ¿no? Siguiendo con la terminología de que usa Marx, ¿no? Hay dos polos contrapuestos en la sociedad, uno donde se concentra miseria de manera aguda y uno donde se concentra riqueza acumulada de manera concentrada, ¿no? Entonces, también el expositor menciona, ¿no? ¿Cómo hacemos para que Carlos Slim no cobre o no se beneficie de la renta básica universal? Pues creo que
por cordura económica, por ser un ente económico coherente, o con este asunto que denomina la economía convencional como ser un homo economicus racional, pues creo que no la cobraría, ¿no? Creo, solo me quedo en este supuesto, pero muy interesante, ¿no? La discusión que plantea el doctor, y es un tema bastante importante, ¿no? Y también curioso el dato que da, ¿no? Alaska es el único país donde hay algo, es donde existe lo más parecido, ¿no? Y pues las condiciones de Alaska son muy particulares, ¿no? Un clima agresivo, un clima que no permite estar ocupados todas las temporadas del año, ¿no? Una baja densidad de población. Entonces eso permite que no sea un golpe tan duro hacia las arcas del gobierno, ¿no? Pero es una discusión bastante interesante. Gracias. Muy bien, Adán, muy interesante tu pregunta. Y quería pedirle a Carlos algo que tengas, alguna otra opinión. Si le damos la oportunidad a Rocío, porque está fallando un poquito su internet, Carlos, y darle la oportunidad a Rocío que haga su pregunta. Adelante, Rocío, por favor. ¿Sí me escucha, Rocío? Bueno, creo que ya. Hola, Hola, Rocío, buenos días. buen Tardes ya. día a todos. Tarde, sí, una disculpa porque me ha estado sacando de la sesión, luego entrando, espero que me escuchen bien. Mm, Doctor Alberto, una de las preguntas que este tema de la renta básica universal es cómo han logrado otros países ir como en contra de esta corriente contraria a esta como este beneficio que se otorga a la población. Yo recuerdo que en el tiempo del sexenio de Vicente Fox en particular, en este cambio de transición que hubo del gobierno priista al gobierno panista, Vicente Fox decía que en el caso particular de las pensiones que se otorgan a los adultos mayores, ¿Se te dejó de escuchar, Rocío? Si quieres, Rocío, ponlo en el chat y yo leo la pregunta para que no tengas ningún problema, que Rocío. no había forma de otorgar las finanzas que tenía ¿cómo han hecho otros países? Entonces al chat, doctora. Por favor, Rocío, porque se corta, entonces, para que no haya ningún problema, si gustas, lo puedes poner en el chat y yo lo leo. Perfecto, lo mando por allá. Gracias, doctora. A ti, Rocío, muchas gracias. Y bueno, vamos a darle el uso a la palabra. Perdón, Carlos, adelante para que puedas hacer tu pregunta. Muchas gracias y buenas tardes a todos. También gracias al doctor Tena por la exposición. Bueno, en el tema de política social, pues digamos que a partir del famoso consenso de Washington había como este desmantelamiento, ¿no? De todas las políticas sociales. Y, y bueno, en países, digo, desconozco otros sistemas de seguridad social, pero en México, digamos que la mayor crítica que se le hace es que está ligado al empleo, ¿no? Entonces, cuando uno deja de tener empleo, pierde cualquier derecho social incluso de salud, ¿no? Digo, nosotros como investigadores, el CONACYT nos da un seguro, ¿no? Que es el ISSSTE, el que tiene a los trabajadores del Estado. Pero realmente cuando la gente no tiene empleo, pues pierde este derecho pues, a muchas cosas, ¿no? A la salud, a un retiro, a gastos por accidentes, etcétera. Entonces, bueno, pues creo que la propuesta de la renta básica soluciona pues este punto, pero choca, digamos, hasta qué punto todavía estamos en esta, pues digamos, en este halo que dejó este consenso de Washington y el régimen que aquí llamamos neoliberal, y para dar pie, digamos, a este quiebre muy grande que sería un tema de renta básica universal. Y un último comentario, digamos, más teórico, que sería
pues bueno, los que nos estudiamos la democracia, pues para mí no está completa la democracia si no hay una igualdad económica y social, ¿no? Que sería no solo mi tema, sino mi propia perspectiva, más de esta democracia que llaman maximalista, ¿no? Donde se pide una capacidad de respuesta. Digamos, ¿cuál es su opinión del sistema democrático con la renta básica universal? Gracias. Muchas gracias, Carlos. Y bueno, voy a leer por último la pregunta para finalizar este bloque, la pregunta de Rocío, que dice, ¿cómo han hecho otros países para aplicar la renta básica universal ante la ola de críticas que desata en algunos sectores la aplicación de este apoyo a la población? Y bueno, pues entonces le damos el uso de la palabra al doctor Alberto. Adelante. Muy bien, no, muchísimas gracias por las preguntas. Voy a ir poquito a poco, creo que me he apuntado todo, ¿no? Como comentar varias cosas. Lo primero, el tema de los prejuicios y cómo estos experimentos de renta básica ayudan a tener como buenos argumentos, totalmente. De hecho, esto fue el primer motivo que a mí me movió a ir a ver en estos experimentos. Y aunque, como digo, pues lo que pasa siempre en la academia, ¿no? Cuanto uno más profundiza, más complejiza y ve que es más difícil, ¿no? Cuanto más sabe tener como opiniones sólidas, lo que yo sí creo es que, digamos, respecto a alguien que les dice, o un argumento de sentido común es que si le dan dinero a la gente no va a trabajar, uno ya puede decir, con la cantidad de evidencia empírica que tenemos encima de la mesa, que esto no es cierto. Es decir, lo que ha demostrado la evidencia empírica es que darle, digamos, dinero a las personas de manera incondicional no disminuye las ganas de las personas de trabajar, ¿no? Esto yo creo que sí que es un resultado sólido y que se puede decir, digamos, con certeza categórica, ¿no? Y que esto ha sido gracias a esta gran gama de experimentaciones y de cuasi experimentos con el tema de los ingresos, ¿no? Creo que esto sí que es un dato claro. En todo lo demás hay muchos matices, ¿no? Pero que, sobre todo, que se ha invertido la carga de prueba, ¿no? Es decir, bueno, si tú quieres demostrar que dar dinero a la gente hace que la gente no trabaje, demuéstramelo. O sea, hasta ahora no se ha demostrado esto, ¿no? O sea, creo que es el argumento científicamente, ¿no? Cuando hablamos de este tipo de que es sólido, ¿no? O sea, que sí que se puede sostener. Luego, sobre el tema del género y la perspectiva feminista. Aquí hay dos, creo, puntos importantes, ¿no? Uno a favor y uno en contra, si se quiere ver así, o que se problematizan desde varios lados. El primero, que es una larga discusión que hay en el feminismo desde los 70, que es el tema que enlaza también con la idea de la renta básica, que es el tema del salario de ama de casa, ¿no? Que es una de las propuestas que de vez en cuando aparecen y en qué medida se parece o no se parece el ingreso ciudadano a esto. Lo que también se ve con la evidencia empírica es que es cierto, o sea, la gente que está en contra del salario de amo de casa dice que es una especie de incentivo a que las mujeres no salgan al mercado laboral y por lo tanto se queden en el hogar, ¿no? Y por lo tanto sería negativo para la emancipación de las mujeres. La pregunta que dicen es en plan, ¿la renta básica actuaría de la misma manera? Lo que dice la evidencia empírica es que sí que podría generar un incentivo en este sentido. Es decir, de que sí es cierto, lo que sí se ve es que las mujeres con hijos, si de repente reciben un ingreso, a veces hay más posibilidades de que las mujeres decidan utilizar ese ingreso para quedarse en casa cuidando de los hijos y no salir al mercado laboral, y menos que lo hagan los hombres, ¿no? Esto creo que por razones de género evidentes. Esto, en mi opinión, lo que quiere decir es que hay que ser conscientes de que esto puede suceder, digamos, de que el género opera ante cualquier tipo de política pública y que por lo tanto son necesarias, o sea, la renta básica no soluciona todo o no solucionaría todo, ¿no? Entonces que, por ejemplo, necesitamos, no sé, escuelas infantiles públicas de 0 a 3 años que permitan, digamos, socializar el cuidado de los hijos y que permitan, digamos, que las mujeres puedan libremente, ¿no? O más libremente decidir si cuidar o no cuidar
o no hacerlo y tener un lugar, digamos, en el que colectivamente nos encargamos de los cuidados de los niños, ¿no? Esto sería una medida que conjuntamente a la renta básica, digamos, equilibraría en el caso de que hubiera este tipo de efectos, ¿no? Y creo que es importante pensar también todos estos efectos no tan positivos, que luego depende. Hay otras feministas que dicen, bueno, pero esto es positivo, ¿no? Si la mujer decide libremente quedarse en casa, ¿por qué se va a ir a ser explotada al mercado de trabajo y quizás es más libre en casa, ¿no? Pues aquí hay una discusión que es interesante. La otra parte, en cambio, la más positiva, es la que os comentaba, que también se ve en algunos experimentos, y es la libertad. O sea, sabéis que la economía feminista, una de las cosas que plantea es lo fundamental o lo olvidado que ha estado el análisis económico de lo que sucede dentro de los hogares, ¿no? Estamos viendo todo el rato que sucede en los mercados de trabajo, en los mercados de todo tipo, pero dentro de los hogares también hay economía, ¿no? Y por lo tanto ver qué es lo que sucede y pensarlo además en términos de negociación entre las partes del hogar, ¿no? Y de la misma manera, ¿no? Como decía Adán, de que en la perspectiva marxista se piensa la renta básica como una manera de empoderar al trabajador y, digamos, desmercantilizarlo frente al mercado de trabajo. Hay, digamos, dentro del feminismo corrientes que piensan la renta básica como una manera de aumentar la capacidad de negociación de las mujeres dentro del hogar, ¿no? Por darles, digamos, ingresos de manera independiente y, por lo tanto, como os digo, luego esto tiene su correspondencia empírica de que se ve, digamos, que hay disminución y mejora en determinadas cuestiones de salud y salud mental en las mujeres que reciben este tipo de ingresos, ¿no? En determinados contextos. Entonces, estos son como dos grandes áreas, ¿no? Que dentro de la cuestión de género problematizan y discuten el tema de la renta básica. Sobre el tema del marxismo también, Adán, o sea, totalmente es como lo has explicado, y hay otra corriente como más ligada a esto, o que son discusiones que provienen de esto que llamaban el posoperaísmo italiano, que en cambio también piensan la renta básica más directamente como una manera de redistribución del plusvalor, ¿no? O sea, que dicen que en realidad el capitalismo ya no solo explota digamos, y extrae valor de lo que sucede dentro de las fábricas, ¿no? De los lugares de trabajo, sino que, digamos, en la fase postfordista, si se quiere, el capital lo que hace es extraer valor del conjunto de la organización y de la vida social, ¿no? Y que, por lo tanto, la redistribución del plusvalor ya no puede suceder solo a través de los salarios al interior de la fábrica, sino que hay que redistribuir plusvalor para el conjunto de la sociedad, ¿no? Y por lo tanto la renta básica sería una manera de hacer esta operación de redistribución del plusvalor obtenido por la explotación, ¿no? También en términos marxistas, que también es otra línea como muy interesante de pensar la de la renta básica que están dando, digamos, algunos análisis del marxismo. Sobre temas de migración, claro, este es otro punto muy interesante. También aquí hay se suele pensar como en dos lados, ¿no? De qué es lo que sucedería en los países emisores, que es justo lo que tú decías, es decir, rentas básicas universales hacen que la población se quede, ¿no? Porque normalmente suele haber razones económicas detrás de los desplazamientos o de inseguridad, digamos, para ponerlo en temas, en una perspectiva más amplia, pero también se estudia desde el punto de vista de los receptores. Y aquí hay una discusión, cuando decimos, ¿no? La renta básica es un derecho universal y por lo tanto es ciudadano, claro, ¿qué es un ciudadano en cada estado, ¿no? Y por lo tanto, en muchas de las propuestas hay una discusión de cuándo, siendo migrante, ¿no? en un país receptor, ¿cuándo empiezas a ser ciudadano, ¿no? Entonces hay toda una discusión si son a partir de 3 años que vives aquí, si son 10, bueno, hay toda una gama aquí de discusiones, pero dentro de esto lo interesante que dice la teoría sobre la renta básica universal es que al eliminar creo que aquí en México también lo he escuchado menos, pero en Europa esto es un argumento enorme, ahora en las elecciones italianas ha sido, ¿no? Este mito que hay de que los migrantes reciben ayudas del Estado y el resto no, ¿no? Porque lo que suele suceder es que los migrantes suelen estar en situaciones económicas más desfavorecidas y por lo tanto acceden a más recursos, ¿no? Pero es en tanto que
personas con pocos recursos, sino en tanto que migrantes. La renta básica, al romper esta distinción entre pobre, no pobre, merecedor, no merecedor, receptor, no receptor, también ayudaría a romper el estigma en los países receptores de quiénes son los que reciben determinadas ayudas sociales, ¿no? Entonces, esto es, en cambio, desde la perspectiva del país receptor, y también creo que es un punto interesante. Sobre el tema de la corrupción, sí he visto ahí también en el comentario que decía que en el norte también hay corrupción, y es absolutamente cierto. Claro, aquí hay, yo creo que un elemento que es el clave. La corrupción en este aspecto específico, y también, digamos, lo que llamaríamos clientelismo, Karina, creo que es a lo que te referías. Claro, el clientelismo sucede, no es que tanto sucede, sino las condiciones de posibilidad del clientelismo en las políticas de transferencia de ingresos de los estados sucede cuando tú das a un mediador la posibilidad de decidir a quién le da y a quién no le da. ¿De acuerdo? Entonces ahí surge el poder del mediador, ¿no? Que dice, no, yo soy el que evalúa si tú eres merecedor o no eres merecedor, y tienes la etiqueta de pobre o receptor o lo que sea, y por lo tanto cumples los requisitos de este tipo de transferencia de ingresos, ¿no? Claro, la renta básica universal, otra de las razones por la que es atractiva, es porque rompe esto. Entonces lo rompe desde el lado de digamos, del mediador de la prestación, es decir, no es que tú me lo tienes que dar porque yo soy ciudadano, ¿no? Lo que decíamos, tú no tienes a discreción poder dármelo, ¿no? Entonces eliminas esta posibilidad de darlo, y si además lo haces a través del sistema fiscal, que esta ya es como mi opinión, digamos, de que es una de las maneras más efectivas, es que eliminas directamente al administrador de recursos públicos. O sea, tú lo haces desde la misma línea que quien da y recibe impuestos. O sea, es por ese lado del Estado, no a través de la seguridad social, ¿no? Eso es un tema interesante por este lado, ¿no? Otro tema, bueno, el tema de Alaska, claro, lo que decías, Alaska es un estado muy particular, y Alaska además tiene una cantidad de petróleo propio y muy poca cantidad de ciudadanos. De hecho, la financiación de la renta básica en Alaska, es una renta básica anual, se hace a través de las ganancias del petróleo. Es decir, cada ganancia que tienen lo meten en un fondo, y en Navidades todo ciudadano de Alaska recibe cierta cantidad de dinero dependiendo de los rendimientos que ha tenido el petróleo durante ese año, ¿no? Entonces ni siquiera reciben siempre lo mismo, cada año reciben distinto. Esto llevan desde el 75 con esta política. Entonces, bueno, también, digamos, es una renta básica, pero eso, o sea, unas condiciones muy, muy particulares. Otro sitio donde hubo una renta básica 100% real fue temporalmente en Irán, entre 2015 y 2017, por una serie de carambolas de políticas energéticas y razones geopolíticas. El Estado decidió durante 3-4 años casi dar una renta básica universal a toda la población, ¿no? Por la subida de precios del petróleo, una situación muy particular, pero ahí está muy interesante porque ahí tenemos datos, son los datos más potentes de qué es lo que sucede en mercados de trabajo cuando de verdad das renta básica universal de verdad, o sea, das a toda la población de un mismo país el dinero, ¿no? Y en general los datos que se dan son bastante consistentes con lo que sucede luego en los experimentos, que en cambio son grupos más reducidos, porque sí son experimentos hechos cuasi en laboratorio, ¿no? Pero ese es el otro sitio donde ha habido una renta básica real. Otro sitio donde ha habido una renta básica real y que también ha habido cuasi experimentos es, en cambio, que esta es muy discutida, es el caso de los indios Cherokee en Estados Unidos, ¿no? No sé si habéis escuchado esta historia de los casinos, de que ellos empezaron a través de los casinos en las reservas, por las legislaciones particulares que tenían, a desarrollar este tipo como de economía, y decidieron en cierto momento redistribuir las ganancias que tenían con los casinos a través de una renta básica en determinadas poblaciones, ¿no? Y también aquí hubo una de estas causalidades de que estaba viendo un experimento entre jóvenes de un pueblo de al lado, que estaba viendo, digamos, cuestiones de discriminación entre jóvenes, digamos, de poblaciones originarias y jóvenes, digamos, de estadounidenses, qué es lo que sucedía. De repente sucedió esto, entonces también tenemos una serie de experimentos, cuasi experimentos,
muy conocidos sobre qué es lo que pasó cuando estos chicos, por ser cherokees, empezó a dárseles un dinero de manera incondicional, y qué es lo que pasó con los chicos, en cambio, del pueblo de al lado, que no lo recibían, ¿no? Y también aquí los resultados son consistentes con toda esta evidencia que les decía, ¿no? Entonces son, bueno, diferentes ejemplos, ¿no? De qué es lo que pasó. Luego, ahora voy a dejar al final lo de la viabilidad económica y todo esto, que ahora os voy a enseñar unos gráficos para que lo entendáis un poco más, pero voy a primero terminar con dos cuestiones. Primero, la cuestión de la democracia, que es un tema súper interesante y creo que no hay tanto hecho teóricamente, pero hay una discusión, los historiadores de la renta básica dicen, algunos, yo vamos, no conozco tan en profundidad, pero que en realidad el antecedente más antiguo de la renta básica es las reformas que hizo Péricles en la Atenas griega en el 6 a.C., las reformas de Fialtes, donde se estableció un salario de ciudadanía para que los miembros de la polis pudieran participar en las tareas de gestión de la ciudad. Y tenían un salario de ciudadanía. Es decir, aquí sí era un salario con tareas de ciudadanía, digamos, condicionado a tareas de ciudadanía, pero la argumentación y la lógica, que es precisamente lo que tú estabas diciendo, es decir, que sin condiciones de igualdad material no es posible, democracias plenas están ahí. Y la tradición de pro renta básica, que está más apegada al republicanismo, tiene aquí un punto fuerte muy grande, que dice la verdadera, digamos, una democracia republicana tiene que tener la idea de la libertad material en su interior para poder generar, o sea, sin igualdad no hay condiciones para la libertad, ¿no? Esto es un poco el tuit. Y esto creo que hace parte claramente de las discusiones de renta básica. Creo que solo se han abordado, o sea, creo que se han abordado de manera muy teórica en términos de republicanistas, o de manera historiográfica ir a discutir estas reformas exactamente qué es lo que hicieron y qué información tenemos sobre qué efectos tuvieron o los que no, ¿no? Pero hay dos vías súper interesantes. Y vinculado que a esto, la otra pregunta ¿es la renta básica universal? ¿En qué medida se puede pensar la renta básica universal como una medida post-neoliberal, o sigue siendo en realidad dentro de un marco neoliberal de transferencias, ¿no? Bueno, pues esta es una pregunta súper difícil. Les digo, en parte mi investigación ahora es ver por qué a Milton Friedman se le ocurre esta idea. Y un poco mi argumento, digamos, porque es parte un poco de discusión, porque hay una serie de historiadores de la renta básica que lo que argumentan es que la idea de impuesto negativo sobre la renta de Milton Friedman es la idea de la renta básica universal, o sea, exactamente la misma idea, y que, digamos, a lo largo del siglo XX, digamos, el proceso de construcción de hegemonía del neoliberalismo va en paralelo con el proceso de convertir las políticas sociales en políticas de transferencia de renta, ¿vale? Y por lo tanto, la transferización, ¿no? Se podría decir así, de las políticas sociales es también el proceso de neoliberalización de las políticas sociales, y que pues la renta básica universal sería en este sentido una especie de paradigma de la política social neoliberal, ¿no? De yo no me preocupo de nada, de si estudias, de si no estudias, yo me preocupo de darte cierta cantidad de dinero y lanzarte al mercado a que tú con ese dinero seas libre de comprar lo que tú quieras, ¿no? Este es un argumento. Lo que yo estoy viendo ahora es que en realidad, aunque Friedman es consistente con la propuesta prácticamente hasta los años 80, el momento en el que él la pronuncia la primera vez, que en realidad es casi en los años 30, a finales de los años 30, él todavía en ese momento, es un poco de este estoicismo, no es un neoliberal. O sea, es decir, el neoliberalismo, o sea, Friedman antes de ser neoliberal en realidad trabajaba para Roosevelt en el New Deal. O sea, Milton Friedman trabajaba, antes de ser el Milton Friedman que nosotros conocemos, era un keynesiano, ¿no? O sea, en términos económicos, y hacía parte un poco de la parte de los estudios fiscales del New Deal, y por lo tanto él pensó al principio la renta básica universal como una especie de concesión al keynesianismo, ¿no? O sea, él, cuando ves la manera en lo que lo
en lo que lo propone. Y bueno, por no haceros la historia larga, porque como estoy metido en esta investigación, os podría hacer otra conferencia con esto. El resumen un poco es que yo creo que, digamos, la idea de impuesto negativo sobre la renta en el pensamiento neoliberal aparece históricamente en un consenso en un momento de hegemonía del keynesianismo y a la defensiva. O sea, que no es la idea de impuesto negativo sobre la renta no es una idea del neoliberalismo a la ofensiva, sino es una idea de política social del neoliberalismo en un momento en el que está a la defensiva, ¿no? Y que dice en plan de, bueno, aquí el Estado ahora es predominante, yo no puedo decir que me dan igual los pobres, que aquí cada uno puede hacer lo que quiera, esta es la mejor opción que tengo para defender algo y ser, digamos, públicamente como aceptado, ¿no? Esto es un poco por dónde va ahora mi investigación, pero es una discusión abierta, ¿no? Y depende de cómo lo pienses y un poco, ya ahora voy con lo de la financiación. Es que mi opinión un poco es que la renta básica puede, aunque la definición parezca muy clara, puede ser muchas cosas distintas. O sea, efectivamente la renta básica puede ser una herramienta de desmantelamiento del Estado. Ahora, también puede ser una herramienta hacia el socialismo, ¿no? O sea, puede ser las dos cosas. Entonces, es muy importante, digamos, la parte de deseabilidad ética y de encajarla en proyectos políticos es muy importante para definir qué es lo que finalmente sería una renta básica. No se puede o sea, no es realista esta cosa que hacen, digamos, los empiristas más puros, decir, no, yo abstraigo la renta básica de su sentido político, la renta básica tiene esta definición y entonces está bien o está mal, ¿no? No, esto no es real. O sea, la renta básica, por definición, implica una transformación del Estado. Es una ahora cuando hablemos de financiación un segundo os lo veréis un poco más claramente. Es una reforma del sistema de prestaciones y fiscales del Estado. Es decir, no se puede pensar de otra manera. Entonces, como es una reforma del Estado, tiene que encajar en un conjunto de políticas y en un proyecto político, ¿no? No puede pensarse de manera abstracta. Esta es como mi opinión al respecto de esta discusión si la renta básica es una cosa o es otra, ¿no? La respuesta es depende. Depende de con qué ideas las acompañes y con qué proyecto político estés organizando esta propuesta, ¿no? Esto es lo que yo veo. Entonces, bueno, voy a compartir otra vez pantalla para ir al melón de la financiación. Que eso os explica un poquito mejor de cómo funciona lo de la... aquí va, entonces. A ver. Ah, no, porque aquí porque yo no puedo ver... Espera, perdonaré que... A ver. Bueno, esto es... Ahora pueden ver tu pantalla, pero ¿por qué no puedo bajar yo mi pantalla? Ahora aquí. Entonces, aquí os voy a enseñar muy brevemente cómo es la propuesta de financiación que hizo Araceli Damial, que es una doctora en economía del Colmex, que ahora creo que trabaja en el Coneval, que en su momento era diputada de Morena. Esto es una propuesta de 2017, ha habido más propuestas aquí en México, pero creo que esta es la más explicativa para que se haga una idea de cuáles son las dimensiones de gasto que implica un ingreso básico en México. Lo primero es que ya lo planteó en términos de fases, ¿no? O sea, una implementación por fases para hacerla sostenible económicamente, ¿no? En temas de edad. Pero bueno, aquí para que veáis esta tabla, lo que me interesa, digamos, no es tanto los números en sí, los miles de millones que siempre uno... bueno, pues son cantidades tan grandes que cuesta dimensionar, pero el lado del porcentaje del PIB, ¿vale? Estamos hablando de que en la primera etapa, en la que ella pensaba en universalizar en infantes y adultos mayores, se llegaba a un gasto del 2,50 del PIB. Que esto, recordar que México, con respecto a los países de la OCDE, o simplemente comparado con Brasil o Argentina, tiene un gap en gasto público de en torno al 10%, ¿vale? México gasta un 10% menos, más o menos, que los países similares, ¿no? Yo digo Brasil o Argentina porque son los que creo que se pueden hacer comparaciones más, aunque se pueden hacer más, ¿no? En la cuarta etapa, es decir, ¿no? Primero era para adultos mayores, después se incorporaban niños y adolescentes, ¿no? Esto va por años, ¿no? Ya empezaba en 2016 y hacían una incorporación muy paulatina,
que esto yo creo que es una propuesta de implementación muy interesante, con una perspectiva de género, a incorporar primero a las mujeres y luego a los hombres. Pues también es un debate interesante, o habría una discusión aquí, ¿no? Que qué es lo que pasaría en estos años, pero bueno. Aquí lo que me interesa es que veáis que el gasto total en bruto, y ahora os voy a explicar la diferencia entre el gasto bruto y el gasto, digamos, el coste bruto y el coste neto de una renta básica universal, que es muy importante. Estamos hablando de un 8,35 del PIB. Es decir, es un gasto muy alto, pero seguiría, digamos, si el resto lo dejamos constante y pensamos solo en términos brutos, México seguiría, o sea, estaría gastando más o menos lo que gastan países similares a él, ¿no? O sea, no es desproporcionado si usamos como medida la comparabilidad con los países de nuestro entorno, ¿no? Vale, esto es el gasto, hemos quedado bruto, ¿no? En plan, simplemente, ahora estamos, bueno, y otra cosa importante, la cuestión de la cantidad. Aquí estamos hablando de una cantidad de lo que llaman ultra mínima renta básica, ¿no? ¿Os acordáis que hablábamos del trade-off entre suficiencia y adecuación, ¿no? O sea, de que haya obviamente un trade-off entre cuánto puedes gastar y cuánto sería. Aquí estamos hablando de una cantidad de unos 1.500 mensuales de renta básica, que dependiendo de en qué parte del país es algo consistente o no, ¿no? Pero bueno, es parecido a las pensiones en adultos mayores ahora universales que hay en México, se manejan en cantidades similares. Esto es el gasto bruto. Ahora, cuando uno calcula los costes de una renta básica, no puede quedarse aquí. O sea, no es cierto que la renta básica cuesta esto en términos brutos, pero en términos netos no cuesta esto. Luego ahora sale el ejemplo con cómo se han hecho los cálculos en España, pero para que veáis ejemplos. Esto es acciones e intervenciones del gobierno que la renta básica sustituiría. Es decir, para calcular el coste real de la renta básica, el coste bruto, hay que quitarle el coste de las prestaciones existentes que se eliminarían por el hecho de una renta básica. Y el Estado mexicano ya gasta un montón en transferencias de ingresos. ¿De acuerdo? Entonces, la renta básica lo que vendría es a sustituir una parte de gasto que ya está sucediendo, ¿no? Por ejemplo, las pensiones para adultos mayores universales, esa parte, digamos, tú la tienes que descontar del coste de una renta básica, ¿no? Estos son otros programas que en 2017 se calculaban que iban a eliminarse. Estos son otro tipo de programas federales que había en ese momento que tú puedes ir contando, y todos estos son datos que hay que ir como descontando del coste de una renta básica. Esta es la diferencia entre coste bruto y coste neto. Bueno, y esto es, por ejemplo, también un ahorro estimado en ajustes por austeridad que hacen en 2017, etcétera, ¿no? Estos son nuevos impuestos también que se proponían que se podían llevar a cabo para financiar la renta básica. Es decir, aquí seguimos sumando diferencias al coste bruto, ¿no? La aplicación de una serie de impuestos nuevos con los que poder financiar la renta básica, lo cual, digamos, en términos de balance del Estado, ya no sería un 8%, sino que tú poco a poco vas descontando todos estos elementos y el coste se va reduciendo sustancialmente. Os voy a enseñar ahora un ejemplo de cómo sería una financiación de la renta básica en España a través de un impuesto negativo sobre la renta, para que veáis, y es un ejemplo aquí. Entonces, aquí esto os lo enseño por España porque es con lo que yo he hecho los cálculos y porque, digamos, la idea es la misma, pero para que veáis, ¿no? Estos 187.000 millones, el 17% del PIB, es el gasto bruto, o sea, lo correspondiente al 8% en México, el gasto bruto de una renta básica universal de 7.500 euros anuales en España. ¿Vale? Este es el gasto bruto. Ahora, implementada con un impuesto negativo sobre la renta, ¿qué es lo que pasaría? Amancio Ortega, que es nuestro Carlos Slim, ¿no? Que lo ponemos como ejemplo siempre, ¿no? Pues como ciudadano español recibiría una renta básica de 7.500 euros al año. Ahora, esto aquí es el caso de cuánto está pagando
En impuestos es este 32%. Esto es lo que ahora mismo anualmente paga Amancio Ortega. Bueno, anualmente, esto está calculado con datos que había de 2010, pero bueno, digamos, con estas cifras nos hacemos una idea. Estaría pagando un 32%. Esto es en renta básica, ¿de acuerdo? Entonces, en neto, a Amancio Ortega en este caso pasaría entre 675, por aquí creo que se está escuchando ahí a Josué, bueno, pasaría de 675 a 495 y no recibiría nada de renta básica. Ahora, aquí al lado, espera que voy a mover aquí la pantallita, vemos qué es lo que sucedería con Carlos Slim con una renta básica financiada con un impuesto negativo sobre la renta. Esto es lo que gana al año, 675 millones de euros. Es el hombre, no sé, uno de los hombres más ricos del mundo. Y a 675 millones de euros se le sumaría la renta básica universal. Señora Amancio Ortega, es usted ciudadano, por lo tanto, tiene derecho a una renta básica universal. Ahora, la propuesta de financiación hace que este numerito de lo que él paga pase del 32 al 49. ¿Vale? Entonces, aquí vemos en neto, a los 675 millones se le suman los 7.000 de la renta básica. Ahora, a Amancio Ortega, una vez ha recibido la renta básica, cuando va a hacer su declaración de impuestos, se le han subido los impuestos un 20%. Y por lo tanto, él estaría pagando, en vez de 216, 330 millones. Es decir, su ingreso neto, aunque esté recibiendo la renta básica, está perdiendo. Es decir, es considerado uno de los perdedores de la política. Es decir, él está recibiendo una renta básica, pero está pagando, pues no sé, cientos de miles de rentas básicas con el aumento del impuesto a través del impuesto negativo sobre la renta. Para que veáis un ejemplo menos, o sea, ¿qué es lo que pasaría? Porque en la renta básica siempre cuando se calcula la financiación se calculan ganadores, perdedores y la gente que se queda igual, ¿no? En este sistema. Amancio Ortega es un perdedor. Alguien que gana 0 euros es un ganador porque recibe 7.500 euros. A los 7.500 euros no se le aplica imposición, no tiene más ingresos, por lo tanto no paga nada y al final el neto es que gana 7.500 euros, ¿no? Este sería un ganador absoluto. Pero para que veáis un poco más el ejemplo, esto sería una persona que ni gana ni pierde. ¿Vale? Sin renta básica, esta persona gana 20.000, que es un poquito por encima de la mediana de lo que gana un español medio al año. Sin renta básica y un impuesto, digamos, como está ahora el sistema, ¿no? Digamos, este tramo de fiscalidad paga un 12,9, por lo tanto, digamos, los ingresos brutos son estos, paga esta cantidad de impuestos y en neto se le quedan 18.000, ¿vale? Esto es como lo que pasa ahora. ¿Qué es lo que sucedería con esta persona si recibe una renta básica? De 20.000 recibe su renta básica de 7.000, hemos aumentado los impuestos en la misma proporción que a Amancio Ortega, con la renta básica exenta de pago de impuestos. Entonces, a lo que se le aplica este 49% es al 20.000. Entonces, se le van 19.000 y en neto queda exactamente igual. ¿De acuerdo? Entonces, esta persona está entre ni ganadores ni perdedores. Para que os hagáis también una idea muy general, esto es el cálculo que se ha hecho para España, que saldrían ganadores y perdedores. Más o menos un 60% de la población ganaría cierta cantidad de dinero con una renta básica, un 20% más o menos se quedaría en la situación esta que hemos visto, que al final, digamos, en neto ni gana ni pierde, y un 20% ¿no? serían los perdedores, ¿no? Y luego hay un 5% que es muy perdedor y un 1% que es ultra perdedor, ¿no? Que es el caso este que veíamos de Amancio Ortega. Pero en general, cuando pensamos propuestas de implementación de renta básica universal con impuestos negativos, que bueno, también esto es que me ayudaría un montón explicarlo, pero es un poco esta idea de subir, digamos, con un impuesto único, pero dejando a la renta básica exenta, es decir, todo el mundo paga más impuestos, pero a los que menos tienen, digamos, se les compensa con el pago de la renta básica y los que más tienen simplemente pagan más, ¿no? Este es un poco el esquema fiscal que queda. Este es un poco lo que normalmente calcula, a veces se calcula un poco más, un poco menos. Luego dentro de estos porcentajes hay muy ganadores, menos ganadores, y hay muy perdedores y menos muy perdedores, pero bueno, esta es como la idea general de cómo quedaría un mundo, un estado con renta básica en términos
redistributivos. Entonces, bueno, espero que con esto se haya quedado, o sea, es una idea, ¿no? O sea, no me interesa, como que en estos datos en general no es tanto como la idea de que es que precisamente sería así, etcétera, sino la renta, o sea, la idea de que otro dato fuerte es la renta básica es financiable. O sea, es posible, es factible, existen los números, más o menos, el mapa que dejan es el que estamos manejando. En el caso de México, en torno a un 8%, sin calcular lo que quedaría por redistribuir con el resto de prestaciones por las que constituye y con la posibilidad de nuevos impuestos para financiamiento, pero un 8% es viable. En el caso de España pasa un poco lo mismo, ¿no? O sea, nosotros en España, cuando lo calculas del coste bruto al neto, ¿no? Pasamos de estos 187.000 con el 17% del PIB, el coste real de una renta básica en España es del 3,4% del PIB. Es decir, hombre, es un gran gasto, no es una locura. Y cuando hemos visto todo lo que sea, ¿no? Pues los gastos que se han hecho ahora durante la pandemia en determinados países o los costes que puede tener no hacerlo en el largo plazo, pues bueno, un poco este tipo de estudios no es tanto como decir, no exactamente son estos números y tal, porque cuando uno luego empieza a implementar en las políticas siempre pasa esto, pero sí transmitir la idea de que se puede y que entra dentro de unos rangos de posibilidad realistas, ¿no? Este es un poco el mensaje. Y con esto cierro ya y os doy las gracias mucho otra vez por las preguntas y dejarme intentar explicaros estas cuestiones. Pues muchas gracias, muy interesante. Creo que quedaron algunas cuestiones ahí todavía pues abiertas, porque a mí me pareció muy interesante ver cómo, bueno, estas preguntas que hicieron aquí en el seminario son sumamente interesantes, pero, por ejemplo, queda abierta el contenido teórico en relación, por ejemplo, a dos grandes vertientes, ¿no? Hacia dónde va dirigido desde el punto de vista teórico o pragmático esta renta básica universal, si al combate a la pobreza o al desarrollo, hacia dónde va, ¿no? O, por ejemplo, a mí también me surge la interrogante de decir, bueno, y esta renta básica universal creo que implícitamente se vio y creo que tiene muchas repercusiones e impacto en estas cuestiones trascendentales, ¿no? Como estas cuestiones psicoemocionales que van vinculadas con cuestiones como la felicidad, con cuestiones como la tranquilidad de las personas, como el menos estrés que puedan tener, el empoderamiento de ciertos sectores, no nada más de las mujeres, o sea, de ciertos sectores sociales, y cómo esto podría ayudar, por ejemplo, a cuestiones productivas o cómo podría ayudar, por ejemplo, a una mejor calidad de vida. Entonces, creo que son cuestiones pues sumamente, obviamente, complejas, sumamente amplias, pero creo que este tipo de investigaciones nos plantean pues esos desafíos, ¿no? Porque desafortunadamente muchas veces las políticas públicas no miden este impacto psicoemocional. Y ahorita con cuestiones de COVID fue uno de los principales problemas que se tuvo. Es decir, los problemas inmediatos que trajo esta enfermedad fueron, pues obviamente, como ustedes lo saben, o sea, todo el diagnóstico y demás. Sin embargo, lo que se ha postergado son estos efectos psicoemocionales, ¿no? Que trajo y que van a seguir y que ahora, pues, los gobiernos están viendo la forma de cómo darle tratamiento a estas personas, muchas con estrés, con miedo, bueno, etcétera. Entonces, este tipo de análisis, pues, nos pueden servir para ver cuáles son ciertas alternativas, ¿no? Y bueno, por cuestiones también de tiempo, yo, no sé si tengan alguien por ahí alguna duda, nada más leer lo que dijo Rocío, por último en el chat, que decía, recordaba en el caso de México, Vicente Fox se opuso a la aplicación de la pensión a adultos mayores, cuando el entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México la propuso. Señaló que sería ahorcarse presupuestalmente. Entonces, bueno, queda también para el análisis. Y reiterarle el agradecimiento al doctor Alberto Tena, también a Rocío por la gestión y bueno, a ustedes, ¿no? Voy a dejar de grabar rápidamente para que